Bienvenidos amigos televidentes, estamos ya con la entrevista con el presidente Rafael Correa Delgado por medio de la señal de Canal 6. También se enlaza también la página de la presidencia www.presidencia.gov.es y también Radio Pública en Guayaquil 105.3. Estamos con la presencia también de la compañera Diana Anzoátegui de Radio Imperio y también el compañero Marco Villarroel de Radio RTV Satelital. Presidente, buenos días, bienvenido. Un abrazo a todos ustedes, un abrazo a Hoy a los Ríos, perdonen la demora, ya les estaba explicando por qué, perdonen la facha porque ando atravesado, ando perdido, entonces creía que la entrevista solo era en radio, ya ha sido en televisión, ustedes están elegantísimos, yo en traje de trabajo, así que disculpen, pero bueno, aquí estamos para responder todas sus inquietudes. Bien, queremos iniciar la entrevista con los temas internacionales y damos paso a la compañera de Radio Imperio, la compañera Diana Anzoátegui. Buenos días. Muchas gracias, Marlon. Déjeme decirle al presidente Correa que su atuendo luce muy bien, mucho más si refleja esa frase maravillosa de Ecuador ama la vida. A todos la hemos llevado en el pecho, ¿eh? El Así símbolo es. Ecuador, Ecuador ama la vida. Esto está en el avión presidencial, el helicóptero, cada vez se difunde más esto como carta de presentación del país. Del país internacional y nacional. Presidente Correa, queremos comenzar en el plano internacional queriendo conocer de fuente directa, usted como representante del Ecuador, de todos los ecuatorianos, y es en el tema de la posición del Ecuador frente a Siria. Quisiéramos profundizar un poco más de esto, presidente Correa. Antes de Hemos visto una contestarle, posición muy fuerte. déjeme ampliar mis excusas, porque yo detesto llegar atrasado, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, le estaba contando que Jorge Manuel Marú me había invitado hace tiempo a su hacienda, y a mí me gusta mucho el campo, poder acostarme con el trino de los pájaros, levantarme con ese aire fresco a la mañana. Por supuesto, pues despacho hace lo imposible, mi despacho, para complicarme la vida, y llegué como 11 de la noche, ¿no? Así que de ocaso, de trino de pájaros, no vi nada, ni escuché nada. Pero la verdad es que ese camino a Matacacao está en terrible estado. Entonces, nuestro querido compañero Marco Troya, ¿qué pasa? Porque el gobierno ha dado importantes fondos para arreglar las vías. Ese camino, la gente me reclamaba, la gente no sabe qué le corresponde a cada quien. Ese camino le corresponde al gobierno provincial, no al gobierno nacional. Entonces, a los queridos compañeros que en el camino decían, presidente, arregle esto, en vez de venir a dormir acá está haciendo, arregle esto. Eso le corresponde al gobierno provincial. Así que, ¿qué pasó, Marco? Está haciendo un gran trabajo, En todo caso, pero se nos ha olvidado la entrada a Matacacao. Así es, en todo caso tenemos temas de vialidad en temas provinciales en el siguiente bloque. Queremos iniciar Para con lo seguir internacional, claro, así es. Bueno, sobre Siria, la posición de Ecuador ha sido muy coherente. Nosotros jamás vamos a justificar dictaduras, matanzas, violencia, pero aprendamos de la historia. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijeron de Irak para bombardear Irak? Que había armas de destrucción masiva, que había una matanza ni sé cuánto, que había que bombardear, masacrar, y resulta que no se encontró nada. Y eso ha costado 1 millón de muertos al pueblo iraquí. No vamos a permitir que ocurra nuevamente aquello. Libia, Gaddafi era recibido por los líderes europeos hasta que por cuestiones electorales les convino declararlo monstruo, sádico, etcétera, y bombardea Libia. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar esta doble moral? Ecuador siempre ha tenido una sola moral y en el conflicto con Siria nuestra posición ha sido muy coherente. Rechazo a la violencia, venga de donde venga, porque se quería solo culpar al régimen del presidente Al-Assad. Y 3 condiciones: solución pacífica, solución soberana y, si es posible, solución democrática al conflicto sirio. Sepan ustedes que las anteriores resoluciones se han tomado en base a informes de inteligencia de los países que bombardean siempre otros países, Estados Unidos, Inglaterra, lo mismo que hicieron con Irak. ¿Cómo vamos a votar en función de esos informes? Esta última moción fue en función de un informe de las Naciones Unidas, y ahí Ecuador ha votado a favor de que vaya una comisión, investigue, licencia de la violencia, etcétera, porque se basaba en informes de las Naciones Unidas, sistema del cual es parte Ecuador. Pero basarnos en informes de servicios de inteligencia de países que no les interesa la verdad, les interesa solo sus privilegios, sus intereses, sus hegemonías, es un absurdo. Entonces la posición de Ecuador ha sido extremadamente clara. Ahora tenemos informe de las Naciones Unidas, votamos a favor de ese informe. ¿Cómo observa el Ecuador, presidente, para una breve repregunta, cómo observa el Ecuador el tema de que en estos momentos, hasta hace poco, pues Siria terminó algunas demostraciones por si recibiese ataques por a tierra o por agua, en este caso, ¿no? Por vía marítima? No le entendí bien la pregunta. ¿Cómo observa el Ecuador el tema de que hasta hace poco Siria pues estaba realizando demostraciones, además también pues previniendo de que pudiese darse algún ataque? Mire, nosotros no vamos a aceptar nunca una invasión externa a Siria. Hemos tenido ya demasiadas malas experiencias con eso. Porque, mire, no se engañe nadie, no se engañe.
a nivel internacional, como decía ese gran ministro inglés Pitt, a la reina Victoria en esa época, ¿no? Hace 150 años aproximadamente, cuando hizo un pacto, no recuerdo exactamente con quién, y la reina Victoria le dice, ¿cómo hace un pacto con este país contra el otro país? Y este país ha sido nuestro eterno aliado, este país nuestro eterno enemigo. Y el primer ministro responde, Inglaterra solo tiene eternos intereses. Que nadie se engañe. A nivel internacional, al menos en el estado actual de las relaciones mundiales, no es que hay moral, no es que hay ética, hay intereses. Entonces, nosotros, ¿qué más libertad, más democracia de la que existe aquí? Pero como no agachamos la cabeza ante ciertos imperios, somos los dictadores, los autoritarios, los sanguinarios, criminales de lesa humanidad. Ha habido aquí, cerquita, presidentes que han estado en la lista de narcotraficantes, relacionados claramente con paramilitares, etcétera, pero como son incondicionales a ciertos imperios, son los grandes demócratas. Entonces hay una doble moral terrible. No es que existe gobiernos buenos por respetar principios democráticos, etcétera, gobiernos malos porque respeten esos principios. No, gobiernos buenos si eres incondicional, gobiernos malos si no te sometes. Entonces ya no podemos caer pues en esa trampa. Entonces jamás vamos a permitir una invasión a Siria de parte de estos países que no tienen calidad moral para hacerlo. Mire lo que ha pasado en Irak. Mire Irán. Es que en Irán se discrimina a las mujeres, se la pide a las mujeres adúlteras. Vaya, vea pues en cuántos países del Medio Oriente sucede lo mismo. Pero los unos son amigos, no dicen nada. Irán, como no es amigo, ahí sí hay que echarle toda la prensa mundial, toda la campaña mediática en contra. Ya a estas alturas, América Latina no puede caer en esa trampa. Entonces nosotros jamás estaremos de acuerdo con una invasión de estos países hacia Siria. Presidente, el turno del compañero Marco Villarruel de Radio RBT Satelital. Compañero. Sí, muy amable. Gracias, compañero presidente. Bienvenido a la provincia de Los Ríos. Yo también represento a la provincia de Los Ríos. Presidente, ya que estamos en el ámbito internacional, ¿cómo quedan las relaciones entre Ecuador y Paraguay luego del anunciado golpe de Estado, luego de la revuelta que se dio allá en Paraguay, su cambio de presidente? Al igual que lo que sucedió con Colombia cuando rompimos relaciones por el bombardeo en Angostura por parte de un presidente estable de ese país, al igual que sucedió con Honduras frente al golpe del Estado, cuando rompimos relaciones, se rompen relaciones con esos gobiernos que han atentado contra el derecho internacional. En el caso de Honduras han roto el orden constitucional, pero jamás con el pueblo colombiano y el pueblo hondureño, porque somos pueblos hermanos, parte de esta patria grande, pero hay que sancionar las acciones abusivas, ilegales de cierto gobierno. Exactamente lo mismo con el gobierno paraguayo. Hemos roto relaciones con el gobierno paraguayo, ese gobierno de facto. Hablemos las cosas claras. Si América Latina no habla la verdad y sigue engañándose, siguen los engaños sociales, créanme que es uno de los principales problemas para alcanzar el desarrollo, no llamar las cosas por su nombre. Eso es una patraña lo que se hizo en Paraguay. Eso fue un golpe de Estado, envuelto en formalismos constitucionales. Pero la democracia no solo se basa en legalidad, se basa en legitimidad. Y eso fue totalmente ilegítimo lo que se hizo en Paraguay. Así que hemos roto, hemos desconocido al gobierno de facto paraguayo, pero las relaciones con el pueblo paraguayo jamás se podrán romper, porque somos pueblos hermanos. Con Paraguay, normal la relación. ¿Perdón? Con el pueblo paraguayo. Ese gobierno de facto no lo vamos a reconocer nunca. Ya basta de patrañas, basta si nosotros no rechazamos con todas nuestras fuerzas esta clase de actos que creíamos superados en nuestra América, estas patrañas, les insisto, este golpe de Estado constitucional, entre comillas, equivale a autorizarlo, equivale a decir, sigan nomás, que no pasa nada, y no saldremos nunca de estas aventuras, de estos golpistas, de esta manipulación que ha hundido en la miseria a nuestro pueblo. Presidente Julian Assange, creador de los cables Wikileaks, es perseguido político para juicio de varias potencias mundiales. Él pidió asilo a su gobierno, a nuestro gobierno, digámoslo así. Imagínate, el defensor de libertad de expresión pide asilo en un país donde no hay libertad de expresión, de acuerdo a cierta prensa aquí. ¿Cuál es su posición? Es nuestra mejor respuesta ante tanta mentira. ¿Cuál es su postura? Él, ¿cómo está, digamos, cómo avanza este trámite de pedido de asilo político a su gobierno? Avanza, y lo estamos tomando con absoluta responsabilidad como asumimos todos los actos de nuestro gobierno. Tenemos que analizar los causales que ha invocado Julian Assange para pedir asilo, para considerarse perseguido político. Tenemos que analizar si existe peligro de muerte sobre Julian Assange, porque nuestra Constitución no permite la pena de muerte. En Estados Unidos hay pena de muerte por delitos políticos, por si acaso. Tenemos que revisar el proceso en Suecia para ver si es acorde al debido proceso
si hay proporción entre pena e infracción. Entonces se trata de un análisis pormenorizado. Vamos a hacer consultas, a pedir información, opiniones, como siempre ha sido nuestro espíritu, pero la resolución será una resolución soberana de nuestro país. Y nos tomaremos el tiempo que sea necesario y al final, insisto, tomaremos una decisión absolutamente soberana. En caso de que se pueda dar la posible asilo para este periodista Julian Assange, ¿complicaría la relación de Ecuador con los países que piden a este señor? Yo no vería por qué. Ya incluso el embajador de Estados Unidos en Ecuador ha dicho que no afectaría en absoluto. Porque si afectaran esta clase de cosas, miren que no quiero anticipar criterios, ¿no? Pero es razonable, se podría pensar, Julian Assange, persecución política. Es que lo dice ahí, alguien puede pensar que es persecución política y están residiendo en Estados Unidos. Si fuera por esta clase de situaciones, hace rato, porque toda América Latina debería haber roto relaciones con Estados Unidos. Fíjense lo que acaba de pasar en la República Checa. Acaban de darle asilo a Pablo Guerrero, un abogado ahí politiquero que con agresiones, con violencia se tomó el canal público Ecuador TV el 30 de septiembre de 2010. Se ha hecho pasar por periodista. Ahora resulta que es un periodista defendiendo la libertad de expresión y le han dado asilo. Que de todos modos estamos pidiendo las explicaciones a la República Checa porque es el colmo que se mantenga una monstruosidad tan grande. Pero los países pues tienen derecho soberano de otorgar asilo a quien bien tuviera y eso no tiene que afectar nuestras relaciones. Ok. Compañera Diana Anzoátegui de Radio Imperio, ¿más preguntas? Sí, sobre ese tema de Julian Assange, presidente, al término de la última entrevista, de la entrevista que le realizó en Russia Today, en El Mundo del Mañana, hacia su persona por parte de Julian Assange, al término de la entrevista le dijo: presidente Correa, cuídese de que no lo asesinen. ¿Le preocupa eso, presidente Correa? Mira, ser un insensato si dijera que no nos preocupa. O sea, yo no le temo a la muerte. ¿Por qué cree que decía No, eso? no es que soy temerario, pero sinceramente no le temo a la muerte. Creo que la calidad de vida no se mide por cuántos años vive uno, sino por la intensidad. Yo tengo una vida muy intensa. Lo único que me preocupa es dejar sola a mi familia, dejarla desamparada, dejar una acción, una obra, un proyecto como Revolución Ciudadana medio a cero, aunque vendrán miles de otras personas que lo podrán hacer mucho mejor de lo que yo pude hacer. Pero obviamente será un insensato si no considera esa posibilidad. Aquí no estamos en un gobierno tradicional que mantiene el status quo, contentando a todos los poderes y oprimiendo a los mismos de siempre. Estamos realmente cambiando las cosas, y no solo en Ecuador, a nivel de América Latina y con América Latina a nivel mundial. Imagínense lo que acaba de suceder, por ejemplo, en la CELAC, la creación de un foro alternativo de la OEA sin Estados Unidos y Canadá. ¿Usted sabe lo que es eso para los países hegemónicos? Perder. La OEA ha sido el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, como lo llamó Fidel Castro. ¿Usted sabe lo que es perder ese poder hegemónico? La cumbre de las Américas en Cartagena no fue Ecuador porque no iba a Cuba. Y todos los países, excepto Canadá y Estados Unidos, estuvieron de acuerdo que no puede haber otra cumbre sin Cuba. ¿Se imagina lo que es ya que la embajada, el Departamento de Estado nos imponga su voluntad? Es pasar del consenso de Washington al consenso sin Washington. Entonces aquí realmente nos estamos jugando la vida, no le exagero. Entonces es un insensato decir que no hay esa posibilidad, que no nos preocupa esa posibilidad, más que en lo personal, que nos inmortalizarían merecidamente, algo así. Es por la familia, por el país, etcétera. Pero bueno, pues esto es parte del riesgo que asumimos cuando aceptamos esta misión de cambiar verdaderamente al Ecuador, no de seguir maquillando las cosas y continuando con un sistema que ha hundido en la miseria 200 siglos a nuestra gente. Presidente, pese a ello, se analiza la posibilidad de darle asilo al señor Assange. Pero claro, pues si lo ha pedido, tenemos que analizar la posibilidad. Ok, compañero Villarruel. Estoy haciendo un tiempo a nivel internacional, presidente, sobre el proyecto Villasuní ITT, que es un tema que se nos está debatiendo a nivel internacional, para mantenerlo, dejar la riqueza bajo tierra, sacar esos recursos y combatir la pobreza. ¿Cómo avanza este apoyo internacional, presidente? ¿Hay posibilidades realmente de financiarlo para dejar intacto el cáncer? Siendo objetivos, no van bien. No perdemos el optimismo, no perdemos la esperanza, pero no va bien. Esperamos una respuesta mucho más contundente. Si por cada aplauso que nos han brindado hubieran dado $1 a los países ricos, ya hubiéramos reunido la cantidad de dinero necesaria. Pero todo el mundo habla mucho y hace muy poco. Y aquí el pueblo ecuatoriano, se lo anticipo, que sea un motivo de debate de las próximas elecciones, pero serio. No poniendo los buenos contra los malos, los que queremos a los pajaritos, a las plantas, a la naturaleza y los que lo odiamos.
No, ese análisis simplista hace daño a la nación. Que se entienda que ese petróleo vale actualmente unos 14.000 millones de dólares. ¿Saben lo que es 14.000 millones de dólares? Ayer hablaba con la alcaldesa de Bahoyo. Me decía que el presupuesto del cantón era 12 millones anuales, Carla, 12 millones. Son 1.000 años, más de 1.000 años del presupuesto completo de Bahoyo. Eso es lo que hay en el Yasuní Teté. Es el agua potable, el alcantarillado, las escuelas, los hospitales. Estamos dispuestos a sacrificar gran parte de eso, que lo necesita tanto el Ecuador, que no es culpable del calentamiento global. Nosotros no somos los contaminadores, por el contrario, somos los que generamos aire puro. Pero tampoco podemos ser tontos útiles de nadie. No podemos decir, bueno, de todos modos, como ustedes no quisieron comprometerse, sigan contaminando, nosotros mantenemos el petróleo bajo tierra, nos seguimos muriendo de hambre, pero generamos aire puro para que ustedes lo sigan destrozando. No podemos caer en esa torpeza. Entonces, si no se corresponsabiliza a la comunidad internacional, sobre todo los países contaminadores, que ni siquiera fueron a la Cumbre de Río, los mayores contaminadores, pero también sector privado, ¿no? Grandes emporios, etcétera. Bueno, habrá que tomar una decisión responsable el próximo año y ojalá el pueblo ecuatoriano lo entienda y discutamos esto seriamente, no con el infantilismo de ciertos grupos que defendemos la naturaleza, sin recordar que lo más importante de la naturaleza es el ser humano y todavía tenemos miseria extendida en este país. Una consulta popular sería Si hay que hacerla, la hacemos, pero ojalá que se hable con la verdad, porque este es un tema que mueve mucho a los jóvenes y a los jóvenes es fácil manipular algunas veces. Entonces le presentan como es defender la naturaleza o entregar nuestros recursos transnacionales. Falso. Ahí hay 14.000 millones de dólares, más de 1.000 años, el presupuesto completo del municipio de Bahoyo, que bien lo necesita ese dinero Ecuador para salir de la miseria. Cerramos el bloque internacional, ahora damos paso a las nacionales con la compañera Anzoátegui y temas de educación más que todo, presidente de la República. Presidente Correa, en materia o en el ámbito nacional, quiero hacer referencia con la siguiente pregunta a un tema que definitivamente me parece muy interesante y digno de ser abordado en esta entrevista. Invertir en educación es sin lugar a dudas invertir en el desarrollo y en romper las cadenas de la ignorancia de nuestro pueblo. Y ciertamente pues es una visión política muy clara que hemos podido y que denota su gobierno. Las becas CENESID, convocatoria abierta, becas de excelencia, el impulso que se le ha dado también a los créditos a través del IES, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo. Pero hay un tema, bueno, los estudiantes se han hecho eco de esto y pues este año por segunda ocasión la convocatoria abierta de becas, pues hay una segunda y una nueva postulación, ¿no? Entonces, presidente Correa, pero hay un tema en este punto que es interesante abordar y es el punto de la fuga de cerebros. ¿De qué manera, fuga de cerebros, esta expresión entre comillas? Es decir, que estos talentos que estamos preparando, que el Estado está invirtiendo, se nos vayan hacia otros países y no regresen pues a la patria. Mejor que explique, ¿no? Porque para entender qué es la fuga de cerebro, porque a otros se les ha fugado el cerebro, algunos asambleístas de oposición y de esta provincia. ¿No? Eso es otra cosa. Sí, entre comillas. Y hay otras soluciones para eso. Así es. Entonces, presidente Correa, ¿de qué manera desde las políticas del gobierno nacional se busca contrarrestar esto o tratar de pues prevenir esto? Y lo estamos contrarrestando y hemos revertido la situación. Esa fue una de las grandes, perdóneme la expresión, pero es que no encuentro estupideces de la larga y triste noche neoliberal. Eran los aladides de eliminar los subsidios, todo el libre mercado, que no se ayuda a nadie, y en su torpeza hicieron que los más pobres ayuden a los más ricos. ¿Por qué? Porque destruyeron todo el sector público, por ejemplo. No había trabajo para médicos, enfermeras. Y se calcula que tenemos cerca de 10.000 profesionales de salud en Chile, en Italia, en España. Entre enfermeras, odontólogos, médicos. Un médico nos cuesta $50.000 formar. Supóngase que en promedio han sido $25.000. ¿Ya? Entre enfermeras, médicos, el promedio, $25.000. $20.000, pongan. ¿Ok? Significa que hemos subsidiado con $200 millones a países más ricos que nosotros, como Chile, Italia, España. Ahí están las consecuencias de la torpeza de la larga y triste noche neoliberal. Estamos tratando de revertir todo aquello. Estamos dando grandes incentivos para que esos médicos vuelvan al país, para que ese capital humano que salió, no me gusta la palabra capital humano, talento humano, regrese al país. Y queremos revertir incluso la situación, traer talento humano del resto del mundo hacia el país, con programas, por ejemplo, con el programa Prometeo, que es un programa que da fuertes incentivos, que viaja a Galápagos, 15 días de vacaciones, y la posibilidad de enseñar y ayudar en instituciones de desarrollo científico del país a científicos a nivel mundial. Es un programa muy exitoso. Tenemos más de 100 ya investigadores de alto nivel trabajando en Guayaquil, en Ecuador, perdón. Entonces estamos revirtiendo esa situación. ¿Sería para eso precisamente Yachay?
para que estos profesionales, pues, luego de su formación... Parte para eso. También vendrían muchos prometeos a investigar en Yacha. Compañeros, un corte comercial, corte publicitario. Estamos en la entrevista con el presidente Rafael Correa, desde las instalaciones de Canal 6, Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Luego regresamos con más de la entrevista, no se vayan. Comisariato Escolar tiene lo que usted necesita en esta época de clases. También contamos con artículos de bazar e infinidad de productos de las mejores marcas, con los precios más bajos del mercado. Útiles escolares, mochilas, lápices, marcadores, pizarrones, implementos de oficina y equipos de audio profesional. Comisariato Escolar cuenta con un amplio local con una atención de primera. Nos encontramos ubicados en Babahoyo, en la calle General Barona y Eloy Alfaro. Comisariato Escolar, mejor calidad a menor precio. Porque la belleza es sinónimo de tu salud. Pon tu salud en manos de un experto. Doctor Víctor Villegas Cuesta, cirujano plástico, estético y reconstructivo profesional. Lipoescultura, microlipo, implantes de mamas y de glúteos, abdominoplastia, cirugía de párpados y de nariz, botox, rejuvenecimiento facial y de cuello. Doctor Víctor Villegas Cuesta, Babahoyo, Centro Médico y Casa, Ricaurte y 10 de agosto esquina, Guayaquil, Avenida San Jorge, 428, Edificio Postales. Teléfono 092-099-874. Almacén de Cocasa, la excelencia en decoración. Cerámicas para pisos y paredes. Porcelanatos para pisos y cocinas de todas las medidas. Grifería. Sanitarios. Seguimos con más de la entrevista, amigos. Ahora un tema más para cerrar ya lo nacional y pasar a lo provincial. Compañero Villarroel, su pregunta al presidente. Muy amable, gracias. El presidente, como presidente de los periodistas, conversando con los colegas periodistas acá de la provincia de Los Ríos, los que hacen trabajo de campo, los que hacen entrevistas, los que hacen cobertura, un tema que está relacionado con el asunto de comunicación, el asunto del código de la democracia, ¿verdad? Que es una parte donde se informa que no se podría hacer entrevistas, reportajes a los candidatos, ¿no? Nosotros cuando estaban las... Pero un ratito, tráeme el código de la democracia, porque Marcos, si usted es el dirigente del Colegio de Periodistas, no puede repetir esa mentira. Perdone, que no sé que no son suyas, que las posicionan los medios de comunicación, pero lo que usted ha dicho no es correcto. No es que no se pueda hacer entrevistas, están mintiendo los grandes medios porque quieren hacer lo que acaba de pasar en un país amigo, ellos elegir al presidente de ese país, con una campaña descarada en función de cierto candidato que está de acuerdo a sus intereses. Pero es falso que no se puede hacer entrevistas. Ustedes pueden hacer las entrevistas, reportajes, lo que quieran. Lo que no pueden es, como claramente indica el artículo, búsquenme el artículo, por favor, para leerlo del Código de la Democracia, es hacer campaña a favor o en contra de un candidato. Eso no es democrático. Si en una sociedad democrática los electores somos los ciudadanos, no los que tuvieron plata para comprarse una imprenta, pues. Bueno, obviamente le hacemos la pregunta porque ese es algo que ha circulado acá dentro de los periodistas, Pero entonces por eso... Querido Marco, usted es claro, periodista profesional, claro, por con supuesto todo que sí. cariño Sí, sí sí. le pido verificar la información y contrastarla. Aquí se miente todos los días y la prensa corrupta, a fuerza de repetición, cree que demuestra algo. No, sigue siendo mentira lo que repite. Lean el código, ya estoy pidiendo el artículo. El artículo 103 del Código de la Democracia, sí. Lo que quiere evitar es la descarada campaña a favor o en contra de ciertos candidatos o ciertas ideologías o partidos políticos, porque eso no es legítimo en una democracia y al no ser legítimo lo queremos también hacer ilegal. Pero por ningún lado dice que no se puede entrevistar a alguien. Lo que sí se insinúa es que si se entrevista al candidato A
que me cae bien, también entrevista al candidato B, así me caiga mal, porque eso es verdadera democracia. Equidad, digamos. Por supuesto. Equidad y... Lo que se busca es algo de imparcialidad, objetividad, equidad, que informen los medios de comunicación, no que, como insisto, hagan descarada campaña como han estado acostumbrados a lo largo de la vida de nuestro país y de ser los grandes electores. ¿Quiénes eran los que ponían y sacaban presidentes? Con nosotros no han podido, pero otros gobiernos hubieran aguantado 2 periodicazos de Diario Universo. Se caían o se sometían. ¿Quiénes son los que han legislado? ¿Quiénes son los que pontifican o satanizan leyes? Mire, la ley Mordaza, la ley de comunicación, una ley que es recontra buena, con todos los adelantos de la Constitución actual, de los tratados internacionales, pero no quieren ley. ¿Quiénes son los que juzgan? O sea, cualquiera que esté contra el gobierno es inocente, así se demuestra lo contrario. Y cualquiera que esté a favor del gobierno es culpable, así se demuestra lo contrario. Eso tiene que acabar, eso no es democrático, eso no es prensa. Eso es un abuso descarado de un poder, el poder mediático, y no puede estar en manos tan irresponsables, sin ningún control. Bien, cerramos lo que es lo nacional, ahora sí lo provincial, presidente de la República. Gracias, Queremos saber cuáles son los mecanismos que el gobierno va a emplear cuando se haga realidad aquí en Babahoyo EQ 911 para la seguridad. Los mecanismos que ya estamos aplicando en otras partes donde está funcionando el EQ, básicamente Guayaquil y Cuenca, ese es el sistema integrado de seguridad más moderno de América Latina y los más modernos del mundo. Un solo número para coordinar todo lo que es emergencia, policial, comisión de tránsito, bomberos, servicios de salud, policía, pues obviamente, ¿no? Entonces, riesgos. Entonces, se trata de un solo número y se distribuye el recurso más cercano. En la parte informática tenemos pues ese número único, tenemos digitalizada la ciudad, enseguida se ve el punto donde viene la llamada, el punto donde está el evento, se manda el recurso más cercano, hay cámaras de vigilancia, se pueden seguir ver en vivo si es que hay cámara en ese respectivo lugar, lo que está sucediendo, entonces optimiza los tiempos de respuesta. Pero esa es la parte informática, esto tiene que ser acompañado con, no en solo virtual, cosas virtuales, sino cosas reales. ¿Qué quiere decir esto? Suficiente número de patrulleros, suficiente número de ambulancias, suficiente número de unidades de rescate, de bomberos, etc. Entonces, todo eso se está complementando, pero son cosas que cuestan centenas de millones de dólares. El ejercicio de coordinación es muy importante, hemos avanzado mucho en eso, pero falta todavía los recursos reales que cuestan. Estamos avanzando también mucho, las UPC se están construyendo por todos lados, pero todavía falta muchísimo, falta invertir centenas de millones de dólares. Y aquí el llamado, este es el tan satanizado gasto público, o sea, no hay que tener bomberos, no hay que tener ambulancias en este país. El absurdo de ciertos sectores que sí nunca dudaron en dar 6.000 millones de dólares para salvar a los banqueros corruptos, pero si uno gasta $500.000 en una UPC para Babahoyo, entonces es gasto público, populismo, demagogia, etcétera. Entonces, le insisto, el sistema es espectacular, es el más avanzado de América Latina y lo más avanzado del mundo. Ya es un gran paso hacia adelante porque nos permite optimizar lo que tenemos, aminorar tiempos de respuesta para llegar a un evento, a un asalto, incendio, etcétera, pero todavía nos falta complementar mucho con recursos reales. Nos faltan cerca de 17.000 policías, nos faltan más ambulancias, nos faltan unidades de policías comunitarias. Todo eso estamos construyendo, logrando, acumulando muy rápido, a grandes pasos, pero falta mucho por hacer todavía. Gracias, compañera Diana Anzoátegui de Radio Imperio. Presidente, y siguiendo con el tema del EQ 911, ¿se ha analizado también para la ciudad de Quevedo en lo posterior esto? No tengo aquí la información al respecto. No sé si el gobernador de la provincia sepa si el EQ 911 va a estar. Normalmente es necesario uno por provincia y está en la capital. Es en Babahoyo, porque eso sirve para toda la provincia, cuidado. O sea, es un sistema de comunicación informática más allá de la provincia. De hecho, hay menos EQ 911 que provincias del país porque cubren un territorio mayor que una provincia. Es decir, no sería necesario en este caso solo Babahoyo. Compañero Villarruel. Presidente, hace días estuvo la ministra de Obras Públicas en Quevedo y anunciaba una importante obra para la provincia de Los Ríos, que es la ampliación de la vía Quevedo-Jujá, incluido Plazo Lateral. Inclusive la ministra anunciaba que se está pidiendo que se agiliten los estudios para poder ya contratar este año esta vía. ¿Esta vía será un hecho, digamos, ya para el próximo año, presidente? No sé si está el director de Obras Públicas aquí, porque ustedes me toman la lección ya muy exacta. La vía se va a hacer y la obra vial que está construyendo el gobierno en Los Ríos y particularmente en Babahoyo es sin precedente. Está el paso lateral, ya va a estar completo el otro puente, ¿no?
porque eran las barbaridades que se hacían. Vía de 4 carriles, pues el puente de 2 carriles, pero puente de ahorrar unos carriles. cuantos dólares. Qué absurdo, y que se mate la gente. Entonces ya va a estar completo el puente gemelo, eso ya está a finales de este mes. Yo ayer lo sobrevolé en helicóptero, solo falta prácticamente pintar. Está el bypass, que se está reconstruyendo totalmente, ¿no? Hasta Balsapamba, otra quicuyada. Quedó espectacular la vía Guaranda-Balsapamba, pero ahí pararon. ¿Por qué no hicieron Balsapamba-Bahoyo? 15. Esa es la mentalidad de la burocracia. Cambiar la cabeza es lo más difícil, la cabeza de la gente. Presidente. Entonces, obras integrales. Luego ya se está licitando el viaducto. Desde que tengo uso de razón, ese viaducto ha sido una desgracia. Yo venía a pasar vacaciones aquí en Hacienda San Joaquín, al frente de Caracol, siempre pasamos por ese viaducto, y de que recuerdo, era una desgracia. Se va a arreglar la entrada a Bahoyo, y por supuesto hemos dicho que la primera autopista del país estará Santo Domingo-Quevedo, pero también va a mejorar mucho Quevedo, Bahoyo, Juján. ¿Cuándo va a empezar esa obra, por favor? Bueno, ya Aquí está, está el director, ¿no? los estudios ya comenzaron, señor presidente. El valor de los estudios es 2.020.000. Se van a hacer entregas parciales ya a partir de agosto, y podemos comenzar ya la primera fase, que es el paso lateral de Juján y a llegar hasta San Juan, ¿no? ¿Cuándo empieza? Sería ya para fines de diciembre, ¿no? Ya Porque el ingeniero, pues lastimosamente ese es el lenguaje burocrático, con todo cariño. Ya hemos empezado los estudios. Entonces cuidado, cuando ustedes escuchan ya hemos empezado, ya están las maquetas, no, los estudios. O sea, van a hacer los estudios para empezar a trabajar. Entonces, Sí, ¿cuándo empiezan las obras? Ya las obras estamos previstas ya para diciembre. ¿Y por qué no señor. se hicieron los estudios antes? Se tenía previsto primero una ampliación, señor presidente, pero después se enfatizó que es una autopista ya, con carácter Bueno, autopista. yo di ¿no? la orden siempre que sea autopista. Lo que pasa es que algunas veces ciertos servidores públicos tienen su propia agenda, ingeniero. Si hubieran hecho caso al presidente, de uno hubieran hecho los estudios para superautopista. Hagan los estudios para superautopista, avisen claramente a Bahoyo cuándo van a estar esos estudios y sobre todo cuándo empiezan las obras. Y más aún, cuándo terminan las obras. Pero eso se va a hacer, ¿ok? Y sé muy bien que la otra vez que creyeron que venía, limpiaron el carretero y todas esas cosas, ¿no? Entonces, siempre va a estar limpio el carretero. Es como Johanna, por si acaso, pintaron el centro de detención provisional, movieron interno porque creyeron que lo iba a visitar, para que no se vea la desgracia humana que es normalmente. Ya basta, ya llámale la atención a esos directores, ¿no? También Ya basta de esos maquillajes para tratar de engañar al presidente. No iba a visitar el CDP, pero me dieron una gran idea. La próxima vez que visite Bahoyo o cualquier ciudad, vengo con agenda abierta, para que no sepan si voy a visitar el hospital, la escuela, CDP, y todo tengan que arreglar. Señor presidente, gracias por su respuesta. Aprovechando el tema de la cárcel, en días pasados o hace meses estuvo el ministro de Defensa en esa época, José Serrano, y prometió la construcción de la nueva Interior. cárcel. Ya se va a construir la nueva cárcel. No, en esa época de Defensa. No, José Serrano nunca fue ministro de Defensa. Bueno, gracias por la corrección. En todo caso, ¿tiene usted ya los datos de cuándo podría Sí. empezar? ¿Para ¿Cuándo va a la empezar, por ciudadanía? favor, Johanna, la cárcel? Lo que pasa es que lo que no se ha hecho en 200 años en Bahoyo, que quieren que lo hagamos en 10 meses. Yo entiendo la desesperación, ¿no? Pero vean todo lo que estamos haciendo. Vean que tenemos presupuesto restringido y vean que asambleístas de esta misma provincia viven denunciando el excesivo gasto público. Entonces ustedes mismos pues llamen la atención y no voten por esa gente sinvergüenza, cínica, delincuente incluso, ¿no? Que cuando le conviene sí para mi provincia esto, pero después satanizar el gasto público. Todo eso es gasto público, señor. Entonces tenemos un presupuesto limitado, como quisiéramos tener 10 veces más, y con eso hacemos maravillas. Pero no podemos tampoco hacer milagros. Sin embargo, esto, el CDP, ya está programado, ya está el terreno. ¿Cuándo va a empezar la construcción? Sí, presidente. Va a empezar en el mes de octubre, nos ha dicho el mayor Checa, porque es la estandarización del modelo óptimo que se ha venido trabajando. Se están haciendo ya los estudios, los ajustes para dentro del territorio. Me ha dicho que ya en el mes de octubre empieza. Bueno, no es que le han dicho, Johanna. Usted es la responsable directa, usted Sí, sabe la sí, ciencia cierta. exactamente, Mayor eso es lo Checa, que- por si acaso, es el director del Instituto de Contratación de Obras. Construimos tanta infraestructura y son cosas que los ministros no tienen por qué manejar. Por ejemplo, la ministra de Salud, ¿por qué tiene que saber de ingeniería para un hospital? La ministra de Educación, ¿por qué tiene que saber de estructuras para una escuela? O la ministra de Justicia, ¿por qué tiene que saber de arquitectura para una cárcel? Entonces, le dejamos todo ese trabajo a un instituto especializado, el Instituto de Construcción de Obras, el más grande de América Latina, y lo dirige el mayor Juan Carlos Checa. Octubre empieza. Octubre el CDP, octubre me ha porque ese pasado el CDP es una programa. vergüenza para hoy y para el país entero. Sí, presidente, pero Infrahumano. quería aclararle un tema sobre el CDP. Lo que pasa es que abrimos el centro de contravenciones.
los pasamos a los contraventores a Quevedo porque se hizo un nuevo pabellón de contraventores. Seguro, no es esa 100%, casualidad que el presidente venía. No, presidente, y además que no lo hemos hecho ahora, eso se viene haciendo hace más de 3 meses que estamos haciendo los pasos. La información me la han equivocado porque dijeron que rapidito cuando sabían que venían. Absolutamente no, presidente. movieron Usted puede conversar presos, con ¿no? el señor gobernador que hemos venido trabajando. La ciudadanía debe saber qué pasó. Cuidado, No hay Johanna, ningún- verifique. Sí, presidente, pero los contraventores están en Quevedo. Ok. Compañeros, continuamos con más preguntas. En todo caso, presidente, Sobre este tema había preocupación en Quevedo, que habían ido más presos y también en Quevedo y ya eso ya no da más, ¿no? Johanna, por favor, para que responda. Había cierta preocupación también en Quevedo. Hay la preocupación en Quevedo que han mandado más presos y tampoco da más allá a la cárcel. No, presidente, se hizo un nuevo pabellón y es bueno que lo sepa la ciudadanía que se vino trabajando desde el año anterior, nos lo han entregado y por tanto se amplió la capacidad. Además, No es así. es temporal porque se va a hacer el nuevo Exactamente. CDP aquí y pronto estará listo la nueva cárcel y CDP. Estamos ampliando, ¿no?, grandemente la cárcel y CDP en Guayaquil. Entonces allá también podrán ir algunos Sí. presos con todas las atenciones necesarias. Por supuesto, tampoco puede ser un hotel 5 estrellas, tampoco puede ser algo infrahumano. Debe haber seguridad, etcétera, pero cuidado, o sea, la persona, por más que haya cometido una infracción, una ilegalidad, puede perder su libertad, pero no puede perder su dignidad de ser humano. Sí, presidente, justamente los condenados de la provincia van al CRS Guayas, que es para 3.700 personas y está para ser inaugurado en el mes de diciembre. Entonces esto es temporal lo de Quevedo también, ¿no?, porque se está aumentando mucho la capacidad de nuestros centros de reclusión, ya sean centros de rehabilitación social o centros de detención provisional. Compañera. gracias. Presidente, hace un momento usted decía, están tomando la lección muy exacta. Bueno, sabemos que está bien informado y que está bien respaldado, pues Esto no precisamente es, con no los es. diferentes Pregúntale representantes a Verónica, que sabe del de gobierno memoria. nacional acá en la provincia de Los Ríos. Precisamente por eso es que le hacíamos algunas puntualizaciones como las del compañero. Presidente Correa, queremos entrar en materia agropecuaria o el sector agrícola, que como usted conoce, nuestra provincia pues es fuertemente en este sentido y pues es considerado el granero del país. Se anuncia por centros meteorológicos internacionales la Mi posibilidad... querida Diana, sí, Los Ríos es una potencia agrícola, de las tierras más fértiles del mundo, granero del país. ¿Cómo es que puede haber todavía tanta pobreza en Los Ríos? Hay algunos aspectos que tienen que ser Hablemos claramente a Los Ríos, que siempre ha dominado nuestro país. Eso es lo que estamos cambiando, por eso nos jugamos la vida. Gracias, presidente Correa, por esa puntualización. Presidente, precisamente... Es algo muy serio, pero algo muy serio. Como nos criamos en esto, como crecemos en esto, ya no nos sorprende. Y lo peor que le puede pasar a un país es perder su capacidad de asombro. Pero cuando yo vuelo a las bananeras en helicóptero, viajo mucho en helicóptero, es impresionante. La casa del dueño de bananera con piscina, el Hammer del año, aire acondicionado. Y la casa del trabajador de jornalero, una casa de caña ahí en el borde de la bananera. O sea, además se le ocurrió a esta gente que si ellos progresaban por esa bananera, tenían que progresar también sus trabajadores. Y me han de decir, pero pagamos el mínimo. También sigue siendo explotación. Si podían pagar más y no lo hicieron. Así que no se engañen. Su deber, primerito, es sacar de la pobreza a sus propios trabajadores. Así es, presidente Correa. Presidente, permítame concluir con la interrogante que le iba a formular. Pero creo que el artículo 103, señores, ustedes lo deberían de tener eso. Bueno, el tema que vamos a pasar era el sector agropecuario, presidente Correa, ya que centros meteorológicos internacionales pues han anunciado la posibilidad de que tengamos un fenómeno del Niño y como usted conoce pues precisamente la provincia de Los Ríos es muy fuerte en el sector agrícola y el invierno pasado dejó consecuencias muy pues lamentables si se quiere para este sector productivo. ¿De qué manera el gobierno nacional se prepara para asistirles en políticas de desarrollo agrícola o agropecuario para el sector? De la manera acá en Los Ríos? más responsable. Hemos mejorado muchísimo en prevención, en reacción y en luego acompañamiento y compensación. Acabo de tener una reunión esta semana, precisamente por la posibilidad de un fenómeno del Niño. Estamos evaluando el invierno anterior, qué tal nuestra intervención, etcétera. Y ya tenemos la estadística. Sepan ustedes que llovió 70% más que en el invierno del 2008, pero se inundaron 17% menos de zonas que en el invierno del 2008. Y esto no es casualidad. Esto es todo el desolve de los ríos, son todos los muros de contención, todos los trabajos, las centenas de millones de dólares, muchas veces con los gobiernos locales, que se han invertido a lo largo de este gobierno. Y seguimos invirtiendo. Y seguimos avanzando en los grandes macroproyectos, por ejemplo el proyecto de Aubin, Daule Linces, de control de inundaciones, multipropósito general, porque también tienen algo de riesgo. Pero pese a todo lo que haga, si llueve muy fuerte no vamos a inundar.
Eso es inevitable, luchar contra las fuerzas naturales. Se pueden mitigar los daños, no es que se pueden evitar. Entonces, estamos previniendo. ¿Ya? Tenemos capacidad de reacción. Secretaría de Riego antes ni existía, el ECU 911. Podemos acudir enseguida con raciones alimenticias, servicios médicos, etcétera. Y luego, pues, la reparación. Ahorita, por ejemplo, en Los Ríos, miles de agricultores están recibiendo kits agrícolas para volver a sembrar, semilla certificada, etcétera. Entonces, hemos ganado mucha experiencia en eso. El país está muchísimo, pero muchísimo más preparado que antes de nuestro gobierno para esta clase de eventos, pero por supuesto, nadie espera que si hay un fenómeno del niño no haya estragos, ¿no? Así es. Tenemos 20 minutos de entrevista, compañero Villarroel, usted continúa con las preguntas. Muy amable, gracias. Estábamos en el área agrícola, presidente, y obviamente nosotros retomamos todo esto de la noticia, de lo que se genera acá en la provincia de Los Ríos. Y había una preocupación en los maiceros, y obviamente esto circuló la noticia a nivel nacional, porque ellos querían vender el producto y no les querían comprar el producto, ¿no? Porque justamente se había dado una importación. Estas medidas preventivas, obviamente, entiendo, se van a tomar para que otra vez no vuelva a suceder, presidente. Mire, uno de los ministerios que más trabajo nos ha costado controlar era el MAGAP. Estaba atravesado de corrupción, de pipones, 60%, 70% de personal de oficina, el MAGAP, imagínense. Cuando la gente tenía que estar en el campo. No le exagero. Había, por ejemplo, un guardián de 85 años y ciego en el MAGAP. Eso es lo que encontramos en el MAGAP. Y la gente no se retiraba porque salía con una mano adelante y otra atrás. Con la nueva ley orgánica de servicio público, la que maltrató tanto a la prensa y fue uno de los detonantes del 30 de septiembre porque engañaron a la policía y al ejército diciendo que iban a perder plata, etcétera. Esto se ha arreglado, ahora hay justas compensaciones cuando salen después de 40 años de servicio. Antes salían con 4 sueldos básicos, con 4 sueldos de ellos. Si ganaba $500 ese guardia salía con $2.000. No podía pues dejar de trabajar, tenía que seguir trabajando. Ahora sale con 5 salarios por cada año trabajado, 5 salarios básicos, es decir, casi $1.500 por año. Si son 30 años, salen casi con $45.000, aunque hay un techo por ahí, no recuerdo cuántos salarios básicos. Bueno, entonces estas situaciones se están arreglando, pero todavía pues nos queda corrupción. Y la prensa sinvergüenza, ¿no? Si hay un contador o un auditor robo en el IGCIEF, corrupción en el gobierno. No es corrupción en la sociedad. O sea, ya, ¿qué culpa tiene el ministro, el presidente, de un auditor de carrera, un funcionario de carrera, incluso puesto tal vez en este gobierno, pero de nivel bajo, etcétera, que sea deshonesto? Todavía hay deshonestidad en el MAGAP. Y parece que eso sucedió con deshonestidad del sector privado, que justo antes de la cosecha importaron maíz para evitar pagar el precio oficial. Pero eso jamás se debió dar la autorización y se la dio. Por eso estamos investigando y todavía me debe el informe el ministro de Agricultura. Entonces, hechos los muy sabidos, ciertos grupos empresariales importaron maíz para no pagar el precio oficial. Lo que hemos dado la orden es que ni un grano de maíz me sale del puerto hasta que no se venda hasta el último grano de maíz de la cosecha nacional. Presidente, entonces, con eso se ha bloqueado el efecto de esa importación. Por favor, si siguen buscando lo del Código de la Democracia, me parece que artículo 103, y lo presentamos hasta un enlace ciudadano, es el colmo que no lo tengan a la mano. Presidente. Dígale eso a Verónica, por favor, que debía tenerlo, la hace con eso. Si uno de los temas de coyuntura y están que busca todo el mundo y no encuentran esto. Hasta yo lo tengo por aquí, creo. Presidente, tema de la distribución en cuanto al MAGAP, hay problemas aquí en Los Ríos en cuanto a los agricultores para recibir los kits agrícolas en cuanto a soya, fertilizantes. ¿Qué pasa con el MAGAP? ¿Cómo está la distribución nacional para que llegue a las provincias este material? Porque tenemos ese problema ya durante varios meses. Decenas de miles de kits, por supuesto que hay problemas pues, con algunos kits, pero en general el nivel de eficiencia es muy alto. ¿Está aquí algún representante del MAGAP? Por favor, ¿qué fue? ¿Ha habido algún problema generalizado? Viceministro, generalizado, por supuesto se reparte decenas de miles de kits, de repente una comunidad de 30 agricultores todavía no recibe, pero el programa en general es muy exitoso. Sí, es eficiente. Por favor, viceministro. Sí. Buenos días, señor presidente. Sí, hemos entregado a nivel nacional casi 50.000 familias han sido beneficiadas con el tema de los kits. Aquí en la provincia de Los Ríos, 6.000 beneficiados. Bien, viceministro, lo decía porque anteriormente teníamos las quejas múltiples de los ciudadanos que no reciben en tiempo, más que todo adecuado para la siembra, porque se pasa la época del fertilizante. Entonces, el cultivo ya no requiere el fertilizante y ya no es la producción óptima como el agricultor requiere. Por eso le hacía la pregunta, señor presidente, en cuanto a más control en la distribución de los kits agrícolas. Sí, mano, hemos tenido un invierno, te insisto, algunos dicen que es el más fuerte de los 40 años, porque en promedio pudo haber llovido más en otros años. Pero la cantidad de lluvia que quedó por periodo de tiempo, porque no es lo mismo que te llueva, qué sé yo, en 1.000 milímetros en 15 días que 1.000 milímetros en medio día,
¿ya? Así no te vuelva a llover en los otros 14 días. Te dicen que es los inviernos más fuertes de 40 años. O sea, no esperen a que podamos atender a todos a tiempo. Lo tratamos de hacer, pero se trató de una emergencia muy grande. Se han repartido decenas de miles de kits y normalmente el programa ha sido bastante eficiente. Corrígeme. Sí, correcto, señor presidente. Esto nació de un censo que hicimos en marzo y abril y fue hecho a la medida, según lo que se cultiva en cada una de las 6 provincias que entraron en emergencia. Y al momento estamos arriba del 95% de las entregas. Ok, muchas gracias, compañeros. Diana Suati de Radio Por si Imperio acaso también. ya tengo el artículo, no era el 103 sino el 203, yo lo doy como referencia, son ustedes los que deben saberse de memoria, no yo. Bueno, su Por favor, respuesta, querido Marco, para aclarar, y que no se repitan rumores de cierta prensa mala fe que le quiera hacer creer a la gente que se han prohibido las entrevistas. Queridos baboyenses, queridos riocenses, queridos ecuatorianos, les están mintiendo, les están viendo la cara de tontos, quieren mantener su poder de poner, quitar candidatos, estos dueños de los medios de comunicación. Hay derechos. En una democracia, el ciudadano que me está escuchando no debería tener la misma capacidad de decisión que el pelucón más grande de este país. ¿Por qué los pelucones que tienen un medio de comunicación quieren mantener el derecho de ellos poner, quitar asambleístas, alcaldes, presidentes, etcétera? Eso no se puede dar. Les leo el artículo 203, numeral 4. ¿Qué es lo que dice? Ellos han posicionado que se prohíben las entrevistas. Escuchen lo que dice. Los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir, no es que se prohíbe, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato. Pueden hacer los reportajes, las entrevistas, lo que quieran, pero objetivas. Pero si Marco es asambleísta, entonces, y Marlon es asambleísta, y yo tengo interés, Marco es mi pana, es de derecha, va a permitirme no pagar impuestos, Marlon no, es un tipo que va a hacer pagar impuestos a todo el mundo. Entonces digo, y Marco, y usted que ha tenido esta vida, y usted que es candidato al Premio Nobel de la Paz, y usted que es candidato a los altares, y tú Marlon, y tú eres un delincuente prontuariado, y usted ha hecho eso. Eso es lo que no pueden hacer. Eso es campaña implícita, subliminal. Eso no es democrático. Pero reportajes, los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis políticas. No es que se prohíben las entrevistas, no es que se prohíben los reportajes, se prohíben las entrevistas y los reportajes que tiendan a incidir a favor o en contra de cierto candidato, como está acostumbrada cierta prensa. Como yo les caigo mal, verán que me van a sacar la cresta, el dictador todos los días ha atentado a la libertad de expresión. Como ya hay candidatos que tienen el pacto con los medios de comunicación y están de acuerdo para permitirles hacer lo que les da la gana, verán que lo van a poner como los aladides, los defensores de la libertad de expresión, los campeones de la democracia, y así inducen al electorado, no es que informan, inducen, hacen campaña. Pregunto yo, ¿es eso democrático? Esto hay en muchos otros países, averigüen. En países del primer mundo la prensa no puede hacer esta clase de reportaje, pero acá nos quieren engañar diciendo que ha atentado a la libertad de expresión y que lo que se ha hecho es prohibir reportajes y entrevistas. No, reportajes o entrevistas que tiendan a hacer campaña electoral a favor o en contra de un candidato, a construir o destruir un candidato. Eso no es democrático, señor. No se dejen engañar por la prensa corrupta. Aclarado entonces el tema de lo que es el código de la democracia. Gracias, presidente, por la aclaración. Con respecto a esto, presidente, suponemos se busca evitar lo que hizo Revista Vistazo el día 7 de mayo. Usted ha dado un gran ejemplo, Diana. El día anterior a la consulta popular, ya cerrada la campaña, Vistazo saca su editorial principal con la papeleta marcada no. ¿Y por qué no? ¿Por qué votar no? ¿Ustedes creen que eso es democrático? ¿Ustedes creen que eso es ético? ¿Ustedes creen que eso es moral? Eso es lo que se quiere contrarrestar. Y nos quieren engañar diciendo que no van a poder conocer los candidatos, que se cortó la libertad de expresión, que van a impedir, estamos impidiendo que cumplan su trabajo de dar a conocer los candidatos. Deben conocer a quien le dé la gana, lo que no pueden hacer es campaña electoral. En tal caso, eso debe significar un desafío para los comunicadores de implementar nuevas estrategias y mejoramientos. Diana, es un desafío muy grande para ciertos comunicadores corruptos acostumbrados a hacer lo que le da la gana, porque los honestos siempre han hecho lo que estamos pidiendo hoy. Lo que pasa, presidente, y a mí también me ha llamado la atención, es que mucha gente que hace comunicación no ha estudiado para el comunicador. Entonces el asunto de la ética profesional, no está enraizada dentro de los trabajadores. Ni el profesionalismo. Ni el profesionalismo también. Ciertos reportajes. Claro.
Pero todo eso está en la nueva ley de comunicación, Claro, mi entonces, querido Marco, y le están bloqueando. Y tenemos la UNP nacional que apoya no a los trabajadores de la comunicación, que tienen toda nuestra solidaridad, no al periodista profesional, apoyan a los dueños de los negocios dedicados a la comunicación. Eso lo tiene también pues, que saber la ciudadanía. Todo esto se pone en la nueva ley de comunicación. Profesionales de la comunicación en ciertos puestos clave. Es que un jefe editor puede ser un tipo improvisado, tiene que ser un profesional. Un director de un medio, tiene que ser un profesional de la comunicación. Pero aquí es el hijo del dueño, pues, que tampoco era periodista, era empresario, business. Y por eso la pésima calidad profesional y ética de la comunicación social en Ecuador. Bueno, inicialmente no se contemplaba, pero luego obviamente ya se lo incluyó en la ley y eso lo reconocimos. Eso es lo que están bloqueando. Y eso es lo que UNP ataca. Nosotros como FENAPE, nosotros apoyamos eso, presidente, hablamos... Pero la UNP Nacional, su panel de la UNP Nacional, claro, bueno, totalmente vendidos a Diario Universo. De hecho, el presidente es un empleado de Diario Universo. Esto lo debe saber el Ecuador. Y hablan en nombre de los periodistas. No, hablan en nombre de los señores Pérez y su negocio. Nadie se engaña. Como FENAPE nosotros apoyamos esa postura, presidente, y públicamente lo he reconocido, ¿no? Su postura de que esos puestos sean ocupados por periodistas profesionales. Hay tremenda resistencia para eso. Sepa usted que en Francia hasta el camarógrafo debe ser profesional. No digo que aquí debe ser, pero hasta el camarógrafo. Y por si acaso, hay muchas facultades de periodismo. El gobierno francés acredita las facultades. Es decir, solo pueden trabajar aquellos que tienen título acreditado por el gobierno francés. A nadie se le ocurre decir que no hay libertad de expresión en Francia. Aquí sí queremos poner título profesional para ciertos puestos clave, atentado a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque quieren seguir manejando la información tan rudimentariamente, tan antiprofesionalmente, tan antiéticamente, como lo han hecho hasta ahora. Que el hijo heredó del papi el negocio y que sigue estropeando la comunicación. Eso hace un gran daño al país. ¿Y la ley cómo va? ¿Ya tenemos posibilidad de aprobarla o todavía...? Es muy difícil, si hay un bloqueo enorme, hay cualquier cantidad de billetes, presión de los grandes medios y por supuesto, peor, en año electoral pues tiene un poco de corifeos en la asamblea para ver si le sacan una foto en el periódico. Así que va a ser muy duro sacar esa ley en este periodo presidencial. Veremos en el próximo gobierno si puede salir esa ley. Pese a la decisión del pueblo ecuatoriano que aprobó en referéndum esta ley. Es que están desobedeciendo la Constitución, porque la transitoria primera, la Constitución del 2008, aprobada en las urnas, obligaba en un año tener una nueva ley de comunicación. Llevamos 3 años sin la ley. Y esto fue refrendado, ratificado, en la consulta popular de mayo del 2011. Pero así es pues la cierta prensa que se ha creído dueña de este país. Cuando le conviene son constitucionalistas, legalistas, democráticos. Cuando no, botan a la basura la Constitución, las leyes. Y le insisto, tienen sus corifeos en la Asamblea Nacional que hacen cualquier cosa por salir en una entrevista o una foto en el periódico. Peor en época preelectoral. Presidente, sé que estamos un poco cortos. Si quieren nos extendemos un poquito más, no se preocupe. Ok, muchas gracias, presidente. Si no aburrimos al respetable ya. Muchas gracias, presidente. Porque la siguiente pregunta que quiero plantearle, pues tiene que ver con el tema agropecuario, porque como ya lo dije, pues nuestra provincia pues tiene en este su fuerte y queremos abordar, aprovechando su presencia, el mayor número de preguntas en este sentido. Y bueno, la siguiente va, presidente Correa, en este contexto. Quiero continuar con el tema agropecuario mencionando que, como usted conoce, pues la provincia es el granero del país. Aparte, pues, como un preámbulo para esta pregunta, quiero citar un caso en particular, presidente Correa. Se trata de que en la ciudad de Quevedo existe un colegio agropecuario llamado José Rodríguez Lavandera, que tiene, pues, una inversión de alrededor de $1 millón en una maquinaria, pues, agroindustrial, una fábrica procesadora de alimentos, que esta maquinaria fue entregada por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo hace ya 5 años a esta institución, por falta de ciertos aspectos técnicos que tienen que reunir, según lo que señaló el estudio que hizo el Ministerio de Salud Pública, o los representantes del Ministerio de Salud Pública acá en Los Ríos, pues todavía no se ha puesto en funcionamiento. Esto sería un apoyo muy importante para el tema agroindustrial dentro de la ciudad de Quevedo y de la provincia en general, porque este colegio tiene varias necesidades, presidente Correa, teniendo una maquinaria de una inversión tan considerable. ¿De qué manera se ha previsto desde el Gobierno Nacional asistencia para este tipo de situaciones, presidente? Benito, usted entenderá que el Gobierno Nacional, el presidente, no puede preocuparse de la maquinaria donada por la Cooperación Española hace 5 años en un colegio técnico de Quevedo. Para eso están los directores, el rector del colegio, para eso está el director provincial. Acabemos con ese paternalismo. Haber hecho las gestiones, pero ¿qué gestiones? Si tienen hasta fondos rotativos. Si no podían manejar la maquinaria en primer lugar, ¿para qué la recibieron? Esa es la primera pregunta. Porque estamos acostumbrados, nos manda maquinaria, así no la pueden manejar. ¿Sabe lo que yo he tenido que encontrar? En Esmeralda, alguna vez, casi lo ahorco ese rector.
un colegio técnico agropecuario con 500 hectáreas y nos pedía desayuno escolar. Cuando él debería estar produciendo el desayuno escolar para toda la provincia. Ese era el objetivo ¿Ya? por el que se entregó esta máquina, presidente. Ya, entonces, contesten la pregunta, ¿para qué la aceptaron si es que no la podían poner a funcionar? Y ahora es culpa del gobierno que no la han puesto a funcionar. Y resuelvan los problemas, pues el rector tiene fondo rotativo. Que hable con el director de la provincia, pues es que tiene que venir el presidente para enterarse que 5 años hay una maquinaria donada por la Cooperación Española que no la puede hacer funcionar en ese colegio. Perdóneme, eso no conozco, probablemente nos apoye, es una gran persona, pero me genera mucha incertidumbre sobre los directivos del plantel. En primer lugar, ¿para qué la recibieron si no tenían capacidad para manejarla? En segundo lugar, ya que la recibieron, ¿cómo después de 5 años no han resuelto el problema? ¿Para qué está el director de educación aquí? ¿Para qué está el subsecretario de educación? Para esperar que venga el presidente y me digan que solucione el problema del Colegio Técnico de Quevedo, que tiene una maquinaria hace 5 años donada por la Cooperación Española y que todavía no funciona. No es posible seguir en esa clase de país. Tenemos que resolver nuestros problemas e institucionalizar las cosas. Presidente, permítame acotar esto. Mencionan que el presupuesto que tiene el colegio es de $25.000 anuales. Sí. Sin embargo, el poner en funcionamiento para reunir las condiciones técnicas para registrarse ante las autoridades sanitarias, pues bordearía un poco más de todo el presupuesto anual. Entonces, ¿para qué aceptaron? Cuando usted hace un proyecto debe tomar en cuenta todos esos costos. Y si no tenían la plata, ¿para qué aceptaron la maquinaria? Para ponernos ante hechos consumados. Eso es falta de planificación, Diana. Que no le echen la culpa a quien no la tiene. La tiene el colegio por haber aceptado una maquinaria que no podía manejar. Frente a estos hechos consumados, señor director de educación, vea qué se puede hacer. Pero no se engañe, eso es falta de planificación. Que no me venga que reciba una maquinaria y no tenemos plata ahora para hacerla funcionar. ¿Para qué la aceptaron? Si eso es parte del proyecto. Y si un colegio técnico no sabe hacer un proyecto, me preocupa mucho. Presidente, otro tema aquí local también, Babahoyo. Usted la vez pasada estuvo aquí en Babahoyo, en tema de emergencia, visitó el albergue de emergencia del Cantón Babahoyo y también la escuela Asilo San José, donde usted estuvo, y habló con la directora Adelina Zúñiga. Se mencionaba que usted aseguró que dicha escuela no podía, digamos, seguir recibiendo alumnos en esa condición y que se hablaba de una intervención para reconstruirla. ¿Qué ha pasado con esta escuela? Ya se está planificando, se van a construir como 200 escuelas modulares y una de esas escuelas será en ese lugar, que me acuerdo que era al lado del nuevo hospital del IE, que está quedando espectacular, dicho sea de paso. Así es. Entonces, ya está planificándose la intervención, ya tenemos las escuelas tipo, y una de esas escuelas tipo irá en esa escuelita que en verdad, o sea, es una zona inundable y se construye una escuela. ¿Quién entiende eso? Y cada año hay que sacar el agua, con el peligro de las enfermedades, en las culebras, etc. Entonces, mejor es derrumbar eso y construir una buena escuela. Qué bueno. Compañero Villarruel. Muy amable, gracias. Presidente, un tema que obviamente hay que tocarlo es el asunto de la delincuencia, la inseguridad que ha crecido. Y básicamente dentro de este tema del asunto de los sicarios, presidente, significa que aquí hay bandas organizadas. Se han dado varios casos de sicariato acá en la provincia y a nivel nacional también. Se está trabajando obviamente para contrarrestar este tema acá en nuestro país, en la provincia. No estamos trabajando más. No, yo digo... La pregunta es hoy, la respuesta es hoy. Sí, estamos trabajando muy duramente. Y bueno, ¿usted está seguro que ha comentado aquí el sicariato? Porque en términos nacionales los homicidios han bajado. Y aquí, lastimosamente, con dolor le tengo que decir que en Los Ríos siempre hubo mucha violencia. Y percibo que ha disminuido, no es comentado. Siempre ha habido bandas de mafiosos vinculados a partidos políticos. Todavía por ahí siguen unos mafiosos diletando como asambleístas de la provincia, prontuariado, acusado de violación, de asesinato, probablemente vinculado con narcotráfico, con sicariato, con asesinato, etc. Pero con dolor le tengo que decir, o sea, Los Ríos siempre fue una de las provincias más violentas, esto no es justificación de ninguna clase, pero no necesariamente ha aumentado la violencia, sino que hemos logrado controlar. No tengo la cifra exacta, a nivel nacional sí le digo, los homicidios se han reducido, pero aquí tengo al señor gobernador. ¿Dónde está el señor gobernador? Por favor, para que rinda cuenta, porque usted le encargó la seguridad aquí en la provincia. Gracias, presidente. Efectivamente, si revisamos los indicadores que tenemos de la Policía Nacional, hemos reducido, presidente, en los últimos meses, en Babahoyo en concreto, los asesinatos tipo sicariatos, y esto obedece a que tenemos 3 bandas organizadas de delincuentes tras las rejas. No obstante de que hay alguna influencia que intenta manejar, como han venido manejando antes, la justicia para que queden en libertad. La banda de los papayitas, la banda de los patacones, la banda de los ratones y también una banda muy conocida, omito el nombre, presidente, yo esto lo quiero después tratar en el gabinete, en todo caso están tras las rejas y esto ha reducido
también todo el trabajo policial, más sumado, presidente, los 18 UPC que estamos construyendo en la provincia, 2 VC, uno en Babao y otro en Quevedo, y el EQ 911. Sumado esto, presidente, todo el esfuerzo que venimos haciendo en la construcción de las brigadas barriales que están organizadas, tenemos 49, tenemos 1.200 brigadistas articulados al trabajo de la policía y los barrios seguros que hemos también empezado el trabajo ya desde Babahoyo como modelo. Es decir, hay todo un esfuerzo del Ejecutivo en ese sentido y por supuesto la exigencia, presidente, que la venimos planteando y en ese sentido mantenemos permanentes reuniones con fiscalías y jueces a quienes estamos exigiéndoles que definitivamente impongan las sentencias a los delincuentes que tienen que imponerla. Estamos haciendo un monitoreo, presidente. 176 casos de delincuentes detenidos en delitos flagrantes. Les estamos siguiendo para que sean sentenciados y no salgan libres con medidas alternativas. Esto nos está dando resultados. Antes salían más del 50%. Tenemos todavía en Los Ríos, en concreto de esos 176 casos, el 18%, que por algún motivo siguen siendo puestos en libertad. Pero es exitoso el seguimiento que estamos haciendo. Yo semana a semana recibo el reporte de los delitos flagrantes, porque ¿cuál era el problema? Si a delitos flagrantes que yo lo encuentro a usted con la pistola en la mano asaltando algo, y 60-70% de la gente no salía en libertad. Ahora se ha revertido, esos 60-70% queda presa, y 30% que puede ser un error. Hay delitos de tránsito que no ameritan prisión, etcétera, que quedan en libertad o con medidas alternativas. Entonces eso está dando resultados. No quiere decir que estamos conformes, cuidado. Los niveles de inseguridad del país aún son intolerables, pese a que están por debajo del promedio de América Latina. Los niveles de violencia, delincuencia en Los Ríos son intolerables, pero no olvidar pues, la perspectiva, el contexto, que Los Ríos lastimosamente ha tenido una tradición de violencia, aquí ha habido bandas, aquí ha habido grupos mafiosos, normalmente vinculados a partidos políticos, ustedes lo saben muy bien, que han dominado esta provincia. Entonces ha sido una lucha muy dura, pero vamos a vencer, sobre todo con el apoyo de la ciudadanía, y ya las medidas están teniendo éxito, o sea, sigue la violencia, nadie está diciendo que estamos satisfechos, pero no es cierto comentado, ha disminuido y esperamos que siga disminuyendo, y medidas mucho más contundentes, ya empezamos a cosechar lo que hemos sembrado, UPCs, VCs, ECO 911, patrulleros, policía mejor equipada, mayor cantidad de policías, estamos convencidos, reestructuración de la justicia, que era el punto débil, agarraban a un delincuente y lo soltaban al día siguiente, ¿no? Pues con todas esas medidas, en este caso la justicia gracias a la consulta popular, tenemos la confianza de que venceremos esta lucha contra la delincuencia. Si bien es cierto la detención de las bandas que dice el gobernador ha reducido un poco lo que es los ámbitos o temas delincuenciales, se ha, digamos, evaluado en su gobierno permitir de repente, porque la ciudadanía aún tiene en su mente la denotación de que la delincuencia sigue aquí en lo que es la provincia de Los Ríos. Que le he dicho que no sigue, por supuesto que sigue, digamos, no es correcto y que aumenta. Claro, permitir el uso de armas para los hacendados o empresarios que son proclives en todo caso a que sean victimados. En casos excepcionales se dan permisos para armas, pero en forma responsable. De hecho, ya llegamos a un acuerdo con la Asociación de Ganaderos para que los ganaderos, garantizados por su respectiva asociación, con debida capacitación, tengan un arma, porque es muy difícil que la policía llegue a cada hacienda y de repente el ganadero, el hacendado estaba desarmado y los cuatreros, los delincuentes, tremendamente armados. Entonces eso ya se ha hecho. Y se está haciendo y se puede hacer. Gracias, presidente. Compañeros, ¿más preguntas? No sé si todavía tenemos tiempo para... No se preocupen, yo me quedo un poco más. Ok, gracias. Presidente Correa, el tema, pues precisamente por la llegada o la posible llegada del fenómeno del niño para las escuelas, presidente Correa, ¿se prevé mayor inversión en este sentido? Sí, estamos invirtiendo muchísimo. Parece que cometió un error, y en buena hora que me pregunta eso, Diana, y ojalá que aprendamos de nuestros errores, que se comete siempre por la demagogia y la falta de planificación. Usted tiene una escuelita por aquí, una escuelita por acá, 30 escuelitas y ninguna, entre todas no hacen una, ¿no? Entonces, esto era el modelo, qué sé yo, en el Far West, en el siglo XIX, donde no había carretero, no había movilidad. Entonces había que tener una escuelita de madera, una profesora, 15 alumnos y todos los grados. Pero en el siglo XXI, tener esa clase de escuelas es un absurdo. Es mejor tener buenas escuelas y buen sistema de transporte para que los chicos se movilicen, no es que se movilice la escuela, porque eso dispersa esfuerzo. Esa es la nueva visión. Entonces ya tenemos, como le decía hace un momento, cuando me preguntó la escuelita, sí, ¿cómo se llama? Asilo San José. Asilo San José, el modelo de escuela tipo, el nivel óptimo de escuela es de 1000 estudiantes. Tenemos 3 millones de estudiantes en el sector público de pobre. Deberíamos tener 3000 escuelas de nivel óptimo. No siempre se puede tener nivel óptimo. Que sean 5000, que sean 6000, porque alguna vez hay población muy dispersa. Pero tenemos 18000. Eso le demuestra la dispersión de escuelas y en condiciones totalmente precarias. Ese es un cambio estructural que hay que hacer en la educación ecuatoriana.
menos escuelas consolidadas, buenas, con los servicios educativos completos, incluso con educación especial. ¿Cómo yo puedo ofrecer educación especial en una escuelita con 30, 60 estudiantes y 3, 4 profesores? Imposible. Pero si tengo una gran escuela de 1000 estudiantes con la planta de profesores completa, puedo tener educación especial. Además, bibliotecas, laboratorios abiertas al público. Entonces, en vez de dispersar escuelitas y tener escuelitas precarias por todos lados, porque yo tengo que tener la escuelita en la esquina de mi casa. ¿Por qué? ¿Acaso no hay buses? Ah, no tengo plata para el bus. Eso lo pone el propio Ministerio de Educación. Es parte del sistema educativo. Entonces, que vaya el bus recogiendo niños y los lleva a buenas escuelas. No tener dispersas las escuelas en la esquina de cada casa, pero escuelas que no sirven para nada. Entonces, estamos en ese plan, y no recuerdo en estos momentos, pero solo este año, si la memoria no me falla, revisen por favor, creo que el plan es construir 100 escuelas de estas modelo tipo a lo largo y ancho del país. Y este es el inicio, esto continuará, y ojalá que los próximos gobiernos, que sea una política no de gobierno, sino de Estado, porque tenemos que cambiar esa equivocadísima visión. Escuelita por aquí, escuelita por acá, no. Grandes centros educativos con todo lo necesario, con la oferta educativa completa y buenos sistemas de transporte. Estamos en el siglo XXI, Y con no profesores estamos en el siglo debidamente XIX. capacitados. Lo mismo en salud. Ah, su centro de salud por todos lados, sí, porque no sirven para nada. Unas medias aguas sin médicos, sin medicina. Absurdo. Mejor es tener buenos centros de salud estratégicamente ubicados y buen sistema de ambulancias terrestres, fluviales, aéreas. Estamos en el siglo XXI. Hay que cambiar esa estrategia. Entonces, ¿en qué tiempo podremos hablar de la reducción de las escuelas? Porque yo conozco casos en los que, Ya empezó por eso. ejemplo, Ya estamos empezando a una mirar. maestra Ya está en ejecución. se redujo el número de docentes, una maestra da la educación simultánea con 2 o 3 grados. ¿En qué tiempo en los ríos ya hablaríamos de que Sí, estas bueno, eso escuelas no ya puede se decir, eso está reemplacen? planificado, esto es un problema de siglo, no es fácil. Además que va a haber resistencia, verá la demagogia. No, al cierre mi escuelita, que es una conquista del barrio. ¿Qué conquista, Dios mío? Verá que va a haber oposición, la ignorancia, la mala fe de siempre. Pero lo estamos ya haciendo. Esto ya se empezó en Sixi, ya se empezó en Esmeralda, ya tenemos planificado a nivel de país. Mire, Ecuador tiene cerca de 140.000 profesores. ¿Cuál es el número adecuado de estudiantes profesores? 30. Tenemos 3 millones, o sea, nos sobran 40.000 profesores. Todo está mal asignado. De repente usted tiene escuelas donde sobran profesores y escuelas donde faltan profesores. Es un trabajo enorme. Para empezar, debíamos tener la lista de profesores en eso bien. Ya la tenemos. Para diciembre esperamos que no haya un solo profesor contratado y todo con nombramiento y buenos sueldos. Entonces se está avanzando y se está avanzando rápido. Pero no podemos hacer milagros. Son siglos de abandono de la educación. Gracias, presidente. Compañeros. Muy amable, gracias. Bueno, ya en la parte final. Bueno, presidente, la comunidad obviamente en Quevedo y la provincia de Los Ríos, yo como periodista he escuchado, está muy agradecida porque han llegado muchas obras acá a nuestra provincia, acá, en este gobierno, lo que no pasó en gobiernos anteriores, cinturón vial para Quevedo, obviamente se viene la ampliación de la vía Santo Domingo-Juján. Marco, sinceramente yo veo un empuje en todo el país, un dinamismo muy fuerte económico, pero por ejemplo en Bahoyo me ha quedado impresionado, tengo muy grata impresión y mucha esperanza, ¿no? Porque veo que las cosas finalmente están cambiando. Mi padre era de Bahoyo, no sé si conozco. Claro. Entonces, yo conozco Bahoyo de chiquito. Y usted conocía a Vince también. Y hasta 40 años no vi que cambiaba nada. Ahora en los últimos años es un cambio total. El bypass, el paso lateral, ya vamos a empezar a construir el viaducto. Y privado también, tremendo centro comercial y en buena hora, que venga la inversión privada, que se está a la entrada de Bahoyo viniendo desde Guayaquil. Al lado se está acabando el terminal terrestre. Al frente vamos a construir el VC, un cuartel de policía. Al lado se va a construir el complejo de judicatura con 3 edificios muy bonitos. Creo que se está avanzando. Tal vez falta un poquito más de cooperación del sector privado, pero no solo empresarial, del sector privado, hogares, porque de repente vemos casas despintadas, jardines descuidados, muros feos. Todos podemos colaborar para mejorar la vida, para mejorar la estética de Bahoyo. Pero pese a aquello, pese a que nos falta un poco ese sector, yo veo un importante empuje en Bahoyo. Se viene para terminar lo que le iba a hacer la pregunta, ¿no? Se viene el colegio réplica, el colegio del Milenio, por ejemplo, Quevedo, son obras importantes. Hablamos de la vía cinturón vial, pero conversando así con algunas personas cercanas de opinión acá en la provincia y en la ciudad de Quevedo también, nos decía, bueno, ahorita nos faltaría el asunto del aeropuerto, ¿no? O sea, ¿Aeropuerto en Bahoyo? No, en Quevedo, digamos, un aeropuerto en Quevedo. O sea, mire, de pronto, se está planificando, quiero decir una cosa, sí. Ecuador tiene exceso de aeropuertos, porque esa era otra de las cosas equivocadas. Así como queríamos una escuelita en cada cuadra, queremos una universidad en cada barrio y queremos un aeropuerto en cada cantón. Eso es imposible.
Y además imposible, es indeseable. Bélgica es un país 30 veces más rico por persona que Ecuador. Sí, tiene la quinta parte del territorio de Ecuador, pero tiene un aeropuerto internacional. Aquí tenemos Quito, Guayaquil, Cuenca, Santa Rosa también se puede considerar internacional. Entonces cuidado, que esas cosas no son cualquier cosa. Ahora, sí estamos analizando la necesidad de un aeropuerto local entre Quevedo y Santo Domingo. De cuando que tenga Quevedo un aeropuerto y Santo Domingo un aeropuerto, eso es desperdicio de recursos. Intermedio, pero cuando claro. esté la autopista Quevedo-Santo Domingo, cuando esos 100 kilómetros se puedan hacer, qué sé yo, en 45 minutos, o sea, tal vez una hora, que queda un aeropuerto en la mitad de esa ruta, estamos estudiando. Puede ser razonable porque Quevedo y Santo Domingo son las ciudades más grandes de este país. Pero quiero decirle que en promedio, no significa que cada rincón esté bien atendido, que en promedio Ecuador tiene exceso de aeropuertos. No hay que hacer más aeropuertos, hay que cerrar algunos aeropuertos. Llegamos a la parte final, luego seguimos con más entrevistas. Presidente, algo muy interesante que quedó en palabras o aún está en proyecto. Pero me ratifican que este año se construirán 100 escuelas modernas. Estas son las tipos, yo le enseñé en el enlace de ciudadanos a nivel nacional y seguramente aquí, y por si acaso, el asilo San José, ese es mi compromiso, ahí hay que construir una. Ok, y también el tema del colegio réplica de Eugenio Espejo en los, digamos, terrenos de Brisas del Río, donde se planeaba también construir un conjunto habitacional. ¿Cómo está este proceso? ¿Ha conversado usted con los ministros de Educación para ver, porque se dijo hace meses que iban a construir el colegio réplica y aún ¿El director no de Educación tenemos dónde nada? está, por favor? Ah, tú lo sabes, Se Carlita. puso la primera piedra Carlita, también. si puede explicarnos qué pasa, que me toman la lección. a nivel Presidente, nacional y parroquial. Presidente, permítame, estoy entregando el despacho al nuevo director y por lo tanto le voy a informar al respecto. Por disposición del ministerio y en algún momento la señora vicealcaldesa, en la alcaldía, la señora viceministra dio a conocer sobre la escuela San José. Usted dispuso que se intervenga, pero no ha sido posible porque la construcción no se la puede intervenir en el mismo sitio, hay que reubicar la escuela como usted dispuso, señor presidente. Ya, el tema del colegio emblemático que le A preguntaba. ver, el colegio emblemático Eugenio Espejo. Eugenio Espejo, Sí. Carla, usted sabe, ¿no? Gracias, señor. Buenos días, señor presidente, y a los periodistas. El colegio emblemático, ayer me estuve en comunicación con el mayor Juan Carlos Checa, director del ICO, y ya está en el portal de compras públicas por el valor de $2.700.000. $2.700.000. No. Y en el lugar que hablaba sobre el plan habitacional, presidente, ahí donde va a ser el colegio emblemático también se va a hacer el plan de reasentamiento a todas las familias que estuvieron albergadas y están en zonas vulnerables y sectores de riesgo viviendo actualmente. O sea, ya se está contratando ese colegio, ¿no? El colegio emblemático Espejo. Y quiero hacer un llamado a Bahoyo, ayer lo conversamos con Carlita, discutíamos álgidamente con la alcaldesa, una gran alcaldesa que tienen, pero ¿cuánto nos cuesta el desorden? Entonces, la gente se fue más allá del bypass, zona arracera, invasiones, sin relleno no puede haber alcantarillado, agua potable, etcétera, servicios básicos. Esa gente vive en extrema pobreza. Entonces, ahora hay que ser sensibles y dar relleno. Somos sensibles. Y es facilito ser sensible con plata ajena. Ese relleno cuesta $20 millones. Si son 10.000 familias, que yo creo que son menos, eso es $2.000 por familia. A esas familias pobres, si no se hubieran asentado ahí, le hubieran podido ayudar con $2.000 para mejorar la vivienda, para, qué sé yo, becar a sus hijos al exterior, cualquier cosa. Pero ahora hay que solucionar un problema que nunca debió ser creado. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Señores, tenemos que tener ordenamiento territorial. Tenemos que disciplinarnos. No en nombre de la pobreza podemos hacer cualquier cosa, porque viven peor los pobres. 30 años han vivido sobre pantanos, sin servicios básicos. Y toda la sociedad gasta más plata, 20 millones en el relleno, que si se hubiera planificado, esos 20 millones hubieran podido ir para esa misma gente, para otros usos mucho mejores, no para reparar un problema, sino para crear nuevas cosas. Entonces el mensaje, compañeros, si no nos ordenamos en el crecimiento urbano, esto será un barril sin fondo. Bahoyo ha tenido graves problemas por la demagogia. Muchas veces han sido los alcaldes los que han promovido estas invasiones por obtener algunos votos jugando con los más pobres. Esto que nunca más suceda, compañeros. Yo sé que la alcaldía está tomando fuertes medidas, tiene todo nuestro apoyo. Ojalá todos los bahoyenses entiendan que hay que ordenar el crecimiento de Bahoyo, si no será el cuento de nunca acabar. Echar plata en un barril sin fondo, y lo peor, no es que para vivir bien, sino para reparar problemas que han sufrido durante 30 años. Presidente, llegamos a la parte final. Sus palabras para la teleaudiencia que está por la señal de Canal 6 desde Bahoyo, provincia de Los Ríos. Sus palabras finales a la audiencia. Bueno, el abrazo de siempre, muy contento de estar aquí en Bahoyo, en Los Ríos, como usted ha dicho, ¿no? Granero del Ecuador. Pero habría que preguntarse por qué tanta pobreza en el granero del Ecuador, a la que nos demos cuenta
que esas son las cosas que tenemos que cambiar y que está cambiando esta revolución. Y por eso sí, nos jugamos la vida. Y no es que somos temerarios, no, pero sabemos a lo que nos enfrentamos. Y decirles que este día será el gabinete itinerante, mañana el enlace ciudadano y como siempre nos sentimos muy felices de estar en Baboy. Y recordarle a nuestro querido compañero Marco Troya que arregle la carretera que entra a Mata y Cacao, porque realmente tengo los riñones dañados porque hoy día dormí por ahí y tanto bache y la gente me reclama, presidente, a carretera, porque no sabe que esa carretera le corresponde al gobierno provincial. Así que por favor, Marco, arregla la carretera que llega a Mata y Cacao. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Gracias, presidente. Gracias, compañera también Diana Anzuati de Radio Imperio, también el compañero Marco Villarruel de Radio RBT Satelital. Amigos televidentes, hasta la próxima. Tengan ustedes un excelente Esa día. clase de carreteras no deberían existir ya en el nuevo país. Deberían ser un mal recuerdo del pasado. Okay. Hasta la Gracias, victoria presidente. siempre. Gracias, presidente.